¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas ¿Cómo noches. está? Tengo un mensaje de un video que Buenas me noches, mandaron. licenciada. ¿Está aquí ya el estudiante? Sí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos. Buenas noches. El señor Jiménez está ya aquí. Ya, listo. Esa era la duda que no encontraba en el link correcto. Listo. Yo me acabo de conectar, entonces no estaban ustedes en el link correcto. Estaba solventando unas dudas de sus compañeros. A ver, vamos a continuar con la última clase. Vamos a revisar los cinco últimos temas, perdón, que nos faltan de la unidad 4 y el último tema de la unidad 3. Antes de eso y de empezar ya a dar la clase, ¿tienen alguna duda? Que ayer no hubo clases porque él dice. Sí, hubo clases el día de ayer. Estuve yo en el primer horario con 45 estudiantes y en el segundo con más de 60 y tuvimos clases. Entonces, están los videos grabados, se grabó la clase y estaban los links subidos de forma correcta, porque de otro modo no se hubiese conectado ningún estudiante y están aquí muchos de los compañeros con los que sí tuvimos clases el día de ayer. Entonces sí tuvimos clase. Me llamaron también en el transcurso del día a mencionarme algo parecido, pero como les digo, el link estaba activo y hubo compañeros que se conectaron, es porque el link estaba subido de forma correcta. Tal vez no leyeron bien la fecha y se conectaron a otra clase de otra fecha y obviamente no nos íbamos a conectar porque estábamos en la correcta, que era del 26, la del día de ayer. ¿Listo? Ya. ¿Alguna otra pregunta antes de iniciar? Buenas noches, dicen. Dígame, Erika. Buenas noches. Todavía no están subidas las grabaciones de las clases anteriores. No sé si pueden insistirles a los de sistemas que por favor suban, porque con eso nosotros también podemos guiarnos y poder estudiar. Hasta donde yo tengo entendido están ya subidos todas las grabaciones. Subieron el día de hoy. Sí. Hola, No, están subidas, recién revisé y no están subidas. No, ya, entonces les voy a volver a mencionar a los compañeros, no sé qué pasaría, pero hasta el día de hoy estaban ya subiendo. Justo hablé con el técnico y en ese momento estaba subiendo aproximadamente 3 de la tarde. Bueno, muchas gracias, licenciada. Listo, ya les digo. Dígame, señor Loachamín. Buenas noches, licenciada. Me parece que la subida de las tareas a la nube o algo, a la plataforma, es muy extemporáneo para poder repasar. Si iniciamos esta materia a tal fecha, yo creo que clase por clase debe ser subido, porque no podemos analizarlo de un punto de vista de golpe todo, por lo que trabajamos. Entonces veo que es extemporáneo subir todas las sesiones, 3 sesiones están en un solo día, cuando ya nos queda solo mañana. Creo que de una manera especial solicito clase dada, clase subida al siguiente día, creo que es lo más factible para poder analizar. Ese es mi pedido nada más. Muchas gracias. Y lo acabo de en este momento mandar a la coordinadora, tal cual. Todo lo que ustedes me dicen, yo en el momento en el que me dicen, lo hago. Y lo que hice con el anterior grupo, le volví a insistir que son los 2 grupos que me mencionan, que por favor te tomen en cuenta eso y que el examen está o sea, ya es el 29. El pedido de los estudiantes. Listo. Con esto, una vez más, ya le solicito a coordinación académica, para que espero que le suban lo antes posible. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Lice, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, dígame, señor Ojeda. Oscar, perdón. Hice una consulta respecto a la tarea. En lo que es el mapa político, ¿sí se podía añadir el mismo archivo de la tarea del mapa conceptual? Claro, tiene Para que ir hacer- a un solo archivo para que usted lo pueda subir. Ya está habilitado eso. Ah, ya, listo. Pero en un solo archivo sí se pueden enviar las 2 tareas. Así es. Ah, ya. Gracias, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Dígame. Una consulta. Ese mapa político, ¿le podemos hacer tal vez solo ese a mano? Porque ahí menciona que haga la computadora, sea en Word o en un archivo PDF. El mapa político es a mano. Tienen que escribirlo a mano, pero tienen que subirlo en Word o en PDF. Ah, ya, hecho. Ah, ya, no hay problema. Listo. Ya, muchas ¿Alguna gracias. otra Eso. pregunta? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Serían 2 hojas. Uno, el mapa hecho a mano, escaneado, y el otro, el mapa conceptual.
Así es, si es que le entra en una sola hoja o una sola, o si no 2 hojas máximo. Ahora sí, dígame, César. Muchas gracias. Justamente era la pregunta del compañero, que si porque ahí dice máximo 2 hojas, entonces la pregunta era, ¿la una es el mapa conceptual y la otra el mapa político? ¿O 2 hojas del mapa conceptual y uno adicional del mapa político? Esa No, era la 2 pregunta. hojas tiene que tener la extensión de todo el trabajo. Si es que usted ocupa una hoja, bien. Si ocupa máximo 2 es lo que se le revisa, las 2 hojas. Listo, licenciada, muy amable, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, ¿el mapa político sería el mapa del Ecuador con su provincia y todo eso? Así es, el mapa político del Ecuador. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, respecto a lo que era la tarea. Es decir, dice máxima la extensión 2 hojas, pero lo que estamos hablando es el mapa conceptual. No, estamos hablando de toda la tarea. La tarea tiene que tener máximo 2 hojas, el mapa conceptual y el mapa político, el dibujo del Ecuador. Ah, caray. Ya. Y se envía 3 files. Claro, se califica hasta la segunda hoja, es lo que yo reviso. Listo. Listo, ya. Entonces, ahora sí que han sido solventadas ya todas sus dudas. Vamos a empezar a revisar el último tema de la unidad 3, que son los instrumentos de planificación territorial. Miren, para realizar una planificación territorial, existen instrumentos que están contempladas en la normativa de la que hablamos el día de ayer. Y obviamente esta planificación territorial está enfocada al nivel territorial del que hablemos, es decir, a regiones, a provincias, a cantones o a parroquias rurales. Incluso se contempla una forma de organización territorial e instrumentos específicos para Galápagos y para circunscripciones territoriales de la Amazonía. Entonces, estos instrumentos son nacionales, instrumentos de los GATS, instrumentos de regímenes especiales, los instrumentos del territorio amazónico y otros instrumentos de planificación territorial. Sí, todos esos tienen que ir alineados al Plan Nacional de Desarrollo, que tiene 3 ejes fundamentales. El primero, derechos para todos durante toda la vida. El segundo, la economía que tiene que estar al servicio de la sociedad. Y el tercero es una sociedad mejor para el Estado. Todo en torno a lo que se establece desde un desarrollo territorial de todos los niveles y una sustentabilidad ambiental, es decir, un desarrollo que obliga, sí, a que exista una explotación de recursos naturales, pero en la medida de que no se cause la extinción o que se cause el agotamiento temprano de estos. Entonces, existe una estrategia territorial nacional, que es la que contempla todo lo que tiene que ver con el gobierno central, y luego se da un desarrollo de un ordenamiento territorial ya local, es decir, en la provincia, en el cantón, en la parroquia rural. Y obviamente todos estos tienen que ir enfocados y tienen que contemplar la realidad propia del lugar. Por ejemplo, se hace un diagnóstico que es el análisis de los recursos naturales, es el análisis de la situación social, económica, cultural, de los asentamientos humanos, de qué tipo de personas hablamos. Por ejemplo, son grupos en donde está, es una parroquia en donde está ubicada un grupo únicamente de personas afrodescendientes o de personas mestizas, etcétera. La propuesta, que es la decisión estratégica con la que yo voy a tratar de generar estos planes, del modo de gestión, que es la estrategia a través de esta propuesta que me va a permitir a mí ejecutarlo. Tenemos un micrófono activo, por favor, si me ayudan apagándolo. Muchas gracias. Para eso se han establecido guías. Hay una guía para realizar planes provinciales, planes cantonales, una guía parroquial y una guía propia que es de Galápagos. Esta guía tiene marcos referenciales, tiene el contenido mínimo que tienen que tener estos planes de desarrollo y los procedimientos para formular actualizaciones de cada uno de los planes. Son los temas que tienen que tener como mínimo. Entonces, en la etapa de diagnóstico se establece todo lo que tiene que cumplir según esta guía. En cuanto a cuadros, información, a estadísticas que se tienen que establecer. Asimismo, este diagnóstico, como yo les mencioné, tiene mucho en cuenta el tema, no solo del lugar que está, sino de los recursos naturales que tienen al alcance, de la principal actividad económica, de los asentamientos humanos, cómo están conformados, si tienen densidad poblacional o no. Se toman en cuenta
también el componente político institucional, es decir, cómo está organizado el gobierno de tal sector. En el caso de una provincia, hablamos del prefecto como el máximo personero, del consejo provincial, y obviamente está organizado el nivel de gobierno y la estructura propia que establece el Estado y la propia normativa que establece esto, que es el COTAD. ¿Sí? Entonces existe dentro de esta guía todo lo que se tiene que contemplar para que exista un plan, una estrategia, una planificación, etcétera, que permita el desarrollo, y todo esto tiene que ir acorde al Plan Nacional de Desarrollo. Con esto concluimos la antepenúltima, que es la unidad 3 de la materia, y vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la unidad número 4, que es la geografía del transporte. Vamos a hablar ahora de esta parte puntual, de esta parte específica de la geografía. Recordemos que la geografía es una ciencia que estudia la tierra, su ubicación, que no solo estudia eso, sino que lo estudia a partir de los asentamientos humanos, estudia también a partir de la concepción propia que se tiene en el lugar específico que estamos estudiando. Entonces existe una geografía del transporte, porque así se llama y así se la ha delimitado. ¿Qué es la geografía del transporte? Es aquella que estudia desde el espacio, pero al decir espacio no me refiero desde las constelaciones, el universo, sino del espacio físico, los sistemas y medios de transporte, considerando un fenómeno espacial por el espacio físico, ya que nace de las necesidades de las personas de movilizarse de un sitio a otro sitio a través del espacio, y se trata de una ciencia social que se despliega de la geografía humanística, es decir, que tiene como centro al humano. Existen en la actualidad dos formas establecidas de enfoque de la geografía del transporte. La primera, que es el estudio y el análisis de sistemas de transporte, es decir, marítimo, aéreo, etcétera, y es el estudio del análisis del impacto del transporte en la sociedad. ¿Cómo afecta el crecimiento, por ejemplo, de uso de bicicletas dentro de Guayaquil? ¿Cómo ha afectado? ¿Se ha dado o no se ha dado más accidentes de tránsito? ¿Se tuvo o no se tuvo que cambiar o crear alguna ordenanza para que se logre el respeto a estas personas, etcétera? Entonces, todo eso estudia la geografía del transporte. Dentro de esta ciencia existen los principales conceptos, que son el espacio geográfico, que se entiende como la superficie o distancia que conecta dos puntos de interés, y el movimiento, que es la relación de desplazamiento que sucede en el espacio geográfico. El transporte ha generado un cambio espacial, es decir, para que exista una movilización o yo poder acceder a un punto y se cree la necesidad de que muchas personas van allá por algo, se necesita crear una vía, una carretera, una forma de acceso. Entonces, a eso se refiere cómo ha cambiado el espacio por el transporte. También tiene una relación bastante importante lo que es la movilidad, es decir, trasladarme de un lugar a otro, y el cambio social que se da. Como nosotros podemos ver aquí, el ejemplo es clarísimo. Primero, tengo una fila de carros particulares, 5 carriles, en donde encontramos claramente que posiblemente, en el mejor de los casos, están ocupados por 2 personas, no solo por el conductor. Y tenemos aquí un medio de transporte público que tiene su propio carril, su propia acera, su propia estructura vial, pero que en realidad vemos a muchas personas que demandan de este servicio que posiblemente ni siquiera van a ingresar o van a entrar de una forma cómoda dentro de este medio de transporte. Es por eso que el cambio social, y aquí ¿cuál es el cambio social? Que existen más personas que necesitan movilizarse y que existe un gran número de personas que tienen acceso a vehículos privados, pero que obviamente se transportan ellos y nadie más. Toda esta movilidad y cambio social ha afectado a la geografía del transporte, porque ¿qué implica? Implica que primero, como ya no es suficiente solamente un bus, el Estado adquiera 2, 3, 4 buses. Segundo, como vemos que el tráfico ya es insostenible para estas personas, se creen medidas como el pico y placa en Quito, para que ya no tantas personas salgan y no todos los vehículos salgan todos los días y en todos los horarios. Asimismo, se da, o las tendencias de la geografía del transporte nos mencionan los tipos de transporte. El transporte terrestre, que todos ya conocemos, son aquellos que se realizan en las vías terrestres,
en donde los vehículos, principalmente los mecánicos, utilizan combustibles fósiles como la gasolina. El transporte marítimo, que es en realidad un transporte que se enfoca de manera principal en el transporte industrializado de contenedores para realizar comercio de continente a otro. El transporte ferroviario, que pasó de ser uno de los principales medios de transporte, pero muy arcaico como eran los trenes, ahora al tren bala. El transporte aéreo, que tiene que ver con el uso de aviones para movilizarnos, aviones, avionetas y todo aquel medio de transporte que utilice o se realice a través del aire. Y el transporte aéreo también se hace de una forma comercial, que es el que utilizamos la mayoría de nosotros, o de una forma industrial, de una forma estatal, cuando lo hace el Estado, etcétera. Y obviamente estas tendencias de geografía del transporte ha generado que existan o se establezcan, por ejemplo, puntos marítimos, que son los puertos marítimos, que estos crezcan, sean más tecnificados, ya que se necesita para que se desarrolle puntualmente el transporte marítimo. Y también existen en algunos lugares del mundo las plataformas multimodales, que son en las que se establecen algunos medios o modos de transporte, es decir, convergen o se encuentran dentro de estos lugares terminales, puertos para transporte terrestre, aéreo y marítimo, por ejemplo. ¿Sí? Ya, sobre el deber, si es que tienen preguntas, ya las contestamos dentro de los 10 primeros minutos de la clase. Si nos queda un poco de tiempo, yo les voy a solventar todas las dudas que tengan, porque es necesario que sus compañeros que se conectaron puntuales terminen de ver la materia que queda pendiente. ¿Sí? Espero tener 1 o 2 minutos para contestar todas sus preguntas al final, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora de la organización espacial de los sistemas de transporte. La organización espacial de los sistemas de transporte se refiere al uso de los espacios dependiendo del medio de transporte que utilicemos. Es decir, para que exista o yo pueda transportarme de una forma terrestre, tienen que haber vías. Estas vías no solamente tienen que existir porque sí, sino que estas vías se conectan a otras vías más pequeñas o más grandes, por ejemplo, caminos de segundo orden, autopistas. Entonces, esto conlleva la responsabilidad del Estado principalmente de adecuar la articulación del territorio para que se pueda desarrollar el transporte en sí. Igualmente, existe la obligación de, por ejemplo, en el caso de transporte marítimo, existan puertos establecidos, porque puedo tener, yo, en realidad el mar existe, me dirán, claro que el mar existe, yo me puedo movilizar por el mar, sí, pero necesito llegar en algún momento a algún lado, necesito desembarcar, necesito embarcar y demás. Y lo propio sucede igualmente con el transporte aéreo. Que antes, igual que en los carros, no era necesario, por ejemplo, hace una década, nadie veía los semáforos como lo son ahora, y nadie hablaba del tráfico aéreo como lo habla ahora, porque en realidad antes había 1 o 2. Entonces no era ni siquiera pensado que se puedan encontrar en algún momento. Pero ahora imagínense cómo serían las calles sin un semáforo, sin un control. Incluso con semáforos y con control se necesita la presencia constante de una autoridad para que sea respetado. Entonces, a eso se refieren las redes de transporte, que tienen que ser actualizadas dependiendo el desarrollo de los propios medios de transporte. Aquí influyen de una manera muy puntual, por ejemplo, lo que es un mundo globalizado. Al yo poder tener acceso a cualquier cosa, actualmente por medio de la tecnología, con un clic yo puedo conseguir cualquier cosa, puedo estar comprando cualquier artículo en una tienda de Estados Unidos y en 15, 20 días está en la puerta de mi casa. Eso necesita que se dé un desarrollo en otras ciencias que están muy íntimamente vinculadas al transporte, porque ese paquete que yo voy a pedir va a llegar por medio de transporte, va a venir por avión. Cuando venga por avión se le va a entregar al courier, a la persona que entrega, quien tal vez me lo venga a dejar en motocicleta, venga a dejar en carro, etcétera, y va a llegar a mi casa. Entonces, eso conlleva un desarrollo en la tecnología primero. Para yo realizar esta compra, para que pueda llegar un avión,
para que el tráfico aéreo sea el correcto y el avión no se choque con otro avión en el mismo cielo, con otro medio de transporte a nivel aéreo, y para que llegue hasta aquí. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que ver en las redes de transporte, cómo la infraestructura y las redes incluso de gestión van creciendo en determinado país y en determinado sector. Por ejemplo, hablamos nosotros de tráfico aéreo en donde existen aeropuertos. Si no hay aeropuertos, no se habla de tráfico aéreo como tal, aunque obviamente los aviones van por todo el cielo, ¿sí? Pero no existe un tráfico aéreo como tal porque esto se hace, antes se hacía por personas, en las torres de control que conversaban y decían, sí, está viniendo, está saliendo, etcétera. Ahora existen tantos aviones públicos y privados de uso personal, de uso comercial, que en realidad esto ya se ha tecnificado tanto que ya no lo hacen los seres humanos, únicamente están para controlar y lo realizan sistemas. Es por eso que los TICs también son muy importantes en el desarrollo y en la articulación territorial, porque se crean sistemas, se crean aplicaciones que permiten que el transporte se desarrolle de manera correcta. Las aerolíneas que los utilizan para establecer a qué hora sale un vuelo, a qué hora no, los puertos para establecer a qué hora ingresa o no ingresa un embarque o un desembarque por la cantidad de mercancía, por ejemplo, que viene trayendo, demanda en sí que los TICs ayuden en esto y los TICs también han ayudado al desarrollo de todo lo que tiene que ver con articulación territorial, es decir, cómo se conecta todo. El ejemplo más claro y más básico, una vía de segundo orden se conecta con una vía de primer orden y esta a su vez se conecta con una vía estatal o con una autopista, digámoslo así. Entonces, todo esto conlleva ese desarrollo. Listo. Entonces, vamos a continuar. Con un tema que es también bastante importante, que es la movilidad de los sistemas de transporte. Para nosotros podernos movilizar, ¿qué es lo que necesitamos? Un medio a través del cual realizarlo, porque si no, ¿cómo lo haríamos? Es por eso que esto se ve puntualmente en lo que es el desarrollo de vías que nos permiten una movilización territorial. Es decir, yo tengo una moto, un vehículo, una bici. ¿Por dónde voy a salir? Por las calles, porque necesito que exista una red de calles para yo poder movilizarme. Antes, en realidad, las calles eran muy rústicas porque no existían no existían vehículos. Entonces, en realidad, si ustedes ven los caminos antiguos, iban por montañas, subían, bajaban, etcétera. Cuando ya vienen los vehículos y los medios de transporte se tienen que actualizar, porque los vehículos ni siquiera ahora llegan a ser tan técnicos como para subir una montaña y bajar la montaña. Dígame. No sé si me quería decir algo. No. Listo. Entonces, ya se tiene que actualizar. Ya no puedo tener yo el mismo camino rústico en el que entraba y cruzaba una montaña. Ahora se tienen que realizar vías y se tienen que elaborar estructuras de vías que permitan a los vehículos acceder a esas. Luego, ¿qué pasó? Ya tengo vías más actualizadas, ya tengo caminos en donde los vehículos pueden llegar, pero ahora surge la moda de que las motocicletas también necesitan un espacio. Entonces, ¿pueden utilizar las mismas de nosotros? Sí, pueden utilizarlas. Pero ¿qué pasa cuando viene una bici? Como vemos que no hay un respeto de parte y parte, se establecen caminos exclusivos o se establecen vías dentro de las propias calles exclusivas. Entonces, todo ese es el desarrollo que se tiene que dar respecto de la movilidad, porque lo que estoy buscando es ir de un lugar a otro, y los sistemas de transporte. Entonces, estos sistemas, en las últimas décadas, lo que buscan es que exista una movilidad urbana sostenible. Es decir, a medida que va creciendo la necesidad de movilización, hay unas personas que tienen que movilizarse a trabajar, a estudiar o a desarrollar su actividad económica, se tiene que establecer un desarrollo de las vías.
pero no podemos tener un país o una ciudad lleno de vías y sin casas, sin construcciones, sin parques, etcétera. Entonces, todo eso demanda que exista un desarrollo sostenible, es decir, sí, se tiene que crear una vía nueva, sí, voy a expropiar a personas para hacerla, sí, porque se necesita en beneficio de todos, pero no lo puedo hacer hoy, no lo puedo hacer hoy, lo hago aquí, mañana lo hago a 2 cuadras, pasado mañana lo hago a 3 cuadras. Tienen que ser proyectos que contemplen el crecimiento de una ciudad y cómo va a ser. Ahora los proyectos y los planes de redes viales, por ejemplo, están considerados para 50 años de funcionamiento, es decir, que van a funcionar 50 años y que no van a ocasionar dolores de cabeza y que va a ser suficiente para 50 años. Entonces, en esa medida es que se da una movilidad urbana sostenible. También en movilidad urbana sostenible se da el transporte no motorizado, como les dije antes, ahora había carros. Luego hubo motos. En el Ecuador recién estamos teniendo un número importante de motocicletas, no se utilizaban tanto como por ejemplo en Colombia. Ahora se utilizan mucho más y están creciendo exponencialmente el uso de motocicletas dentro del Ecuador y asimismo está creciendo en la última década el uso de vehículos no motorizados, es decir, aquellos que no tienen un motor, principalmente las bicicletas. Entonces, también no sé si ustedes han visto en la calle que hay estas, no, desconozco cómo se llamen, que funcionan con electricidad, no funcionan con gasolina. Son como unas pasolas más finitas que no son motocicletas, pero no tienen un motor grande, pero son como bicis y sirven para también movilizarse. También es un medio de transporte que se está creando y para el cual también se tienen que contemplar sistemas de transporte adecuados. Entonces, estos sistemas de transporte, como les mencioné, también están conformados por los medios de transporte. Y lo que buscan es, en los países y en las ciudades en las que se encuentran, generar un desarrollo del sistema de transporte acorde a la realidad. Como yo les digo, en Colombia se utilizan muchísimo, desde décadas atrás, las motocicletas. Aquí en Ecuador, en realidad, y en la costa, porque en la sierra también se han utilizado más que en la sierra, en la costa más que aquí, está creciendo bastante. Y obviamente esto obedece a los cambios sociales que ha habido. Tenemos ya con las aplicaciones de delivery, tenemos ya más entregas a domicilios, como hay tanto trabajo informal, las personas se están dedicando mucho a esto, y entonces por eso es que también ha crecido. Entonces, todos estos planes y estos sistemas de transporte que tienen que ser adecuados porque existe la demanda de la ciudadanía, implican una serie de recursos que tienen que ser financiados. Por ejemplo, cuando vino de moda esto y que se ha mantenido de las bicicletas, en todo el centro de Quito y principalmente en el centro financiero, existe dentro de la propia vía para los vehículos una sección que es para peatones y para bicicletas. ¿Eso qué demandó? Recursos. Por ejemplo, ya era insostenible el tráfico en Quito, se tuvo que realizar obligatoriamente mediante ordenanza lo que es el pico y placa. ¿Eso qué demanda? Que existe un medio o una forma de control, agentes metropolitanos de tránsito. Como ya tengo esta medida que controlar, tal vez tenía 100 y ya no es suficiente, necesito 200. Contratar personal, lo que implica financiamiento estatal, particularmente del municipio de Quito. Entonces, todo eso es lo que conlleva los sistemas de transporte buscando su fin, que es la movilidad, trasladarnos de un lugar a otro lugar. Vamos a hablar de la Red Vial del Ecuador. La Red Vial del Ecuador es un proyecto que se crea a través de un acuerdo ministerial que busca que toda la Red Vial del Ecuador, primero, tenga un objetivo, es decir, ayude a conectar los principales lugares y circunscripciones territoriales en donde se encuentran la prestación de servicios más importantes para el país en todas las regiones. Segundo, establecer si se le está dando la importancia a la red vial en determinado lugar, más que en otro lugar. Y tercero, dar un mantenimiento a esta red vial, es decir, que se mantenga adecuada en cuanto a su estructura. ¿Sí? El objeto de este plan
es asegurar la sustentabilidad de las inversiones realizadas y las necesidades de realizar una inversión en los próximos años. Es decir, busca que la inversión se realice de una manera adecuada, una inversión grande, porque fue grande, pero que en realidad mantenga a las redes viales a través del uso de excelentes materiales y del estudio adecuado del suelo para establecerlas, que permitan realizar una inversión grande, obviamente inversiones para mantenimiento, pero que en realidad sean realizadas de tal forma técnica que no conlleven más recursos del Estado que los necesarios. Busca equipar de seguridad vial a la red estatal, es decir, de todo lo que tiene que ver con señalética y de lugares o puntos claves para aquellas personas que se les daña el vehículo o tienen algún accidente, para que las ambulancias o los puntos de seguridad vial no estén tan lejanos. Y asimismo, este acuerdo ministerial, que es del año 2001, que se ejecutó hasta el año 2016, busca en su artículo 3 o establece que la red vial está constituida por todas las vías administradas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como la única entidad responsable de su manejo y control. Recordemos que es competencia exclusiva de los cantones, todo lo que es vía urbana, y de los gobiernos a nivel provincial de todo lo que son vías rurales. Y ya es competencia del Estado ecuatoriano todas aquellas vías que están o que contempladas y manejadas administrativamente por el Ministerio de Obras Públicas. Esta es la longitud de la red vial estatal. Estas son las principales vías, como ustedes ven, que en realidad tratan de conectar a todo el Ecuador. ¿Sí? La longitud es de 8.672.10 kilómetros y el Ministerio de Obras Públicas es quien administra estas vías, es decir, es el ente responsable del país de que las mismas estén mantenidas de forma correcta, de que se tenga una correcta sistema de educación vial y protección de las vías, etcétera, ¿sí? Existen corredores arteriales que son, digamos, los más grandes y los que permiten que se conecten o a los que se conectan las vías colectoras, que son las más pequeñas, las que vienen de un tráfico urbano o rural y se conectan con estos corredores. Aquí está un ejemplo de cómo, por ejemplo, los corredores arteriales y las vías colectoras se conectan. Este plan también lo que busca es, como yo les dije, consolidar unas acciones que permitan el seguimiento, digamos, de la estructura, es decir, el mantenimiento constante de estas vías para evitar a futuro existan inconvenientes, ¿sí? Hay también varios tramos de la red estatal que son altamente conflictivos, con congestionamiento y alto índice de accidentes de tránsito, precisamente, o porque tienen una mala señalética o porque son altamente congestionados, lo que exige programar todas las acciones necesarias para optimizar el uso de la red vial. ¿Cómo lo hacen? O un camino que se tomó, por ejemplo, es que los vehículos que llevan combustibles y los vehículos que son muy pesados no circulen dentro del casco, digamos, de un cantón o dentro de esta red en determinado horario. Solo pueden circular en la madrugada, por ejemplo, que son mecanismos que se crearon para asegurar que el sistema de la red vial sea la adecuada y la correcta. Asimismo, como ustedes pueden ver, todo se va uniendo, ¿no? O sea, la red vial, que es la más grande, la que está en la potestad del Estado, se conecta a las más pequeñas, que ya son potestades, de la prefectura y de los cantones. Existen también acciones programadas y en ejecución, que como les dije, se ejecutaron en teoría hasta el año 2016, y que lo que buscaban es que este establecimiento de la red vial estatal sea la adecuada. Hubo una inversión bastante grande en el proyecto que se sectorizó, o más bien que se temporalizó. Se iba devengando por años, desde el 2001, que empezó, 2002 al 2016, que fue su ejecución. Y lo que buscaba, como yo les dije, que a través del Ministerio de Obras Públicas se establezca que está correctamente invertido
y que se va a mantener una inversión paulatina para que las redes viales de nivel estatal, es decir, del Estado, de todo el Ecuador, tengan y cumplan con su fin, que es conectar precisamente al Estado a través de las mismas conjuntamente con los caminos mucho más pequeños o las vías más pequeñas que son ya potestades de otros gobiernos seccionales. Eso es lo que les puedo mencionar. Antes de hablar del último tema, vamos a ya responder las preguntas que están aquí, ¿sí? Porque sí nos va a quedar un poco de tiempo. A ver qué nos dicen, dime un ratito. A ver, Benjamín. Dentro del mapa conceptual en la división política del Ecuador por regiones, solo tenemos que basarnos en las regiones Costa, Sierra y Amazonía y detallar o tiene que constar algo más dentro del tema. A ver, nosotros hablamos en la segunda clase, ¿sí? En la unidad 2, usted puede revisar la información que está dentro del aula virtual. Hablamos de lo que entendemos y de lo que se refiere a las regiones del Ecuador. Que primero el señor Velasco muy acertadamente le aclara que no son 3, que son 4. ¿Sí? Ya. Y sí, justamente, señor Velasco, por la pandemia creció muchísimo también el uso de las motocicletas. Entonces, continuemos con Benjamín. Entonces, Benjamín, usted tiene que realizar un mapa conceptual de las 4 regiones del Ecuador y de estas 4 regiones, según la información que está en la unidad 2, usted me va a explicar por qué la costa es la costa, por qué la sierra es la sierra, en dónde empieza y acaba, en dónde empieza y termina, por ejemplo, la costa, la sierra, el oriente, cómo está conformada Galápagos, y si usted quiere ir más allá, me va a poner incluso la sierra está conformada por las siguientes provincias. Ese es todo el mapa conceptual que usted tiene que realizar. Vuelvo y le repito, toda la información está en la unidad 2, que lo vimos justamente en la segunda clase. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta. Profe. Dígame. Sí, una consulta. Respecto a la tarea, lo que dice eso de del mapa político. No sé si está bien. Yo le hice en lo que es el tema central mapa político, de lo que viene dividido, lo que es por provincias, por ahí viene cantones y parroquias. Eso es lo que es descentralización y en cambio de descongestión, de dividir por zonas. Está en el capítulo 2.1. Ya. A ver. Lo que dice. ¿Ese es el mapa conceptual o el dibujo del Ecuador que yo les mandé a hacer? No, el mapa conceptual. Ya. Lo que estoy dividiendo es lo que es político, lo que es, bueno, lo que yo le entendí eso, lo que está dividido es en el Ecuador en provincias, de provincias viene dividido en parroquias, de parroquias, a ver, en provincias, cantones y parroquias. Ya. Ahora, ¿qué es lo En que general. yo le pedí, Cristian? Yo le pedí, y les he pedido a todos y dice puntualmente, un mapa conceptual de la división política del Ecuador por regiones. ¿Cuáles son las regiones del Ecuador? Son 4. Entonces, el mapa que usted tiene que realizar es de las 4 regiones del Ecuador. Ya, ¿de 4 o de una región nomás? De las 4 regiones del Ecuador. Carajo, pero no alcanza todo esto en una hoja, profe. Claro que se alcanza, y han subido sus compañeros, es más. Bueno, ya, entonces ya le modifico. Por favor, Cristian. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces vamos a ver el último tema que nos queda, ¿sí? Vamos a hablar de las amenazas al sistema de transporte que ya les mencioné antes en la anterior presentación. El sistema de transporte puede estar correctamente señaletizado, puede ser del mejor material, no puede tener baches, que es lo que más nos ha molestado a quienes manejamos, y puede estar bien, puede tener un asfalto que está bien, etcétera. Pero existen amenazas. ¿Y cuál es una de las principales amenazas? A pesar de que el sistema de transporte existe obviamente para que se pueda dar una movilización. Pero una de las amenazas es que este sistema de transporte se convierta en obsoleto. ¿En qué sentido? En que yo tomo una calle que puede tener de diámetro distancia 2 cuadras y que me tome a mí en vehículo 1 o 2 horas de llegar de una cuadra a otra cuadra.
Entonces vemos que el sistema de transporte puede ser lo mejor, pero que ya no es adecuado. ¿Por qué? Porque hay demasiado tráfico. Porque al haber demasiado tráfico, no hay nada de respeto para motociclistas, por ejemplo, que tienen que utilizar su carril y tienen que utilizar su espacio. Pero obviamente cuando hay tanto tráfico, no solo que los motociclistas en la mayoría de casos son las personas que van metiéndose por todas las vías, sino que vehículos también lo hacen. ¿Qué pasa? Que en esa calle ni pensar que ingrese una bicicleta, porque si a los motociclistas que tienen motor les pasan ir rebasando, cuando les rebasan les van a estar tocando, peor a mí que soy una bici, que incluso puede ser peor. Entonces se genera un número de accidentes de tráfico mayores, porque justamente estas son las amenazas que tienen esos sistemas de transporte. Miren, a pesar de que es muy bonita, está constituida de forma correcta, tiene toda la señalética, el semáforo está bien cronometrado. Sin embargo, de eso, a mí no me permite utilizarla en el medio que debe de ser utilizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas amenazas al sistema de transporte? Tienen que ser corregidas. ¿Cuál puede ser una de las salidas? Crear una vía, un camino paralelo que permita aligerar el tránsito, ubicar un agente de control que sí, va a hacer que todo sea mucho más lento, pero que va a evitar o que se va a disminuir considerablemente los accidentes de tránsito. Entonces, también constituye una amenaza el que las vías no estén correctamente señalizadas y constituye también una amenaza en que la estructura vial no sea correctamente mantenida. Es decir, que tenga muchos baches, que tenga problemas, que tenga grietas incluso, y constituyen también amenazas antes de que no se haya realizado un correcto estudio y análisis de suelo, en donde, a pesar del mejor material, del mejor ingeniero, no haber comprendido que abajo de la vía que yo estoy haciendo existe un túnel, o existe una cuenca de agua muy pronunciada, o existe una quebrada que está oculto, que se ha ocultado incluso por la misma caída de la montaña de la tierra, en algún momento va a crear o va a ocasionar que se hunda la vía. Entonces, esa también es una amenaza al sistema de transporte, porque no tenemos medios de transporte a través de los cuales se pueda desarrollar un transporte cuyo fin sea movilizarme de un lugar a otro. Entonces, la construcción, como les dije, es una de ellas. La falta de análisis previo a la construcción de ellas. Igualmente, una construcción de una vía que en realidad debería de haberse hecho de 3, 4, 5 carriles, se haga solamente de 1 o de 2. También implica una amenaza y esto también tiene que ver con el sistema utilizado antes de construir la vía, es decir, los estudios previos, ¿sí? Entonces, todos estos comprenden sistemas, amenazas más bien al sistema de transporte que, como les digo, entorpece. No me van a permitir a mí movilizarme de forma correcta. Asimismo lo es, por ejemplo, la construcción inadecuada o la no toma en cuenta de los planos. Perdón. Es decir, de que estoy yendo en una vía totalmente tranquila y bien, y llego a un punto en el que tengo que desviarme porque, oh sorpresa, ya han hecho un parque o hay una iglesia. Entonces corta totalmente el transporte. Entonces tengo que movilizarme a cualquiera de los dos lados en donde obviamente me veo afectado. La otra es construir en lugares que tienen un poco acceso y obviamente una poca salida, porque no me permiten que fluya. Ya hablamos de estos, como se les menciona, de estos picos de botellas en donde vamos todos bien y en algún momento tenemos todos que unirnos. También genera una amenaza a los sistemas de transporte. Entonces, todos estos tienen que ser contemplados antes de la construcción principalmente, porque es cuando se realizan todos los estudios. Durante la construcción, al utilizar materiales que son los adecuados y los que en realidad se necesitan, y después de la construcción, cuando ya les estamos dando un uso para que exista un respeto a todos quienes utilizamos esas vías, estemos en vehículos, en motocicletas, a pie o estemos en bicicletas.
Entonces, esos son los riesgos que tienen que ser mitigados de alguna forma. Por ejemplo, en Quito, ¿cómo se hizo? Al ser Quito una ciudad más larga que ancha, en realidad la forma de circular es compleja. En Quito llega en algún momento que, por ejemplo, el tráfico en los túneles, que es el centro, no se mueve para ningún lado. O sea, es quedarte ahí 2 o 3 horas en medio de un túnel hasta cruzar, porque no se puede, a pesar del pico y placa, a pesar de las medidas de restricción, a pesar de todo. Entonces, eso es una amenaza al sistema de transporte y por eso es que en Quito, una de las salidas que se creó, aparte del pico y placa, que en algún momento funcionó porque ya está siendo insostenible, o sea, el tráfico en Quito ya no se puede manejar de una forma correcta, ya no hay otra salida, se creó el Metro de Quito, que también va a ser una salida temporal, porque el Metro de Quito, si bien llega a lugares en donde se necesita acceso, en donde hay un gran número de personas y lo van a utilizar, igualmente no llega tanto a sectores periféricos. Entonces, cuando lleguen a los dos polos en el sur, en el norte y en el sur, la gente va a tener que salir y va a tener que utilizar medios de transporte públicos o privados, taxis o buses o su mismo vehículo si alguien está esperando. Y va a ocasionar que el tráfico ya no esté en el centro, pero que se mueva más a los lugares, digamos, externos. Sí, que en Quito, digamos, lugares externos sí hay, pero no es que son tan deshabitados, digámoslo así. Entonces, es una solución a mediano corto plazo porque las estaciones del metro deberían de llegar mucho más afuera de donde están contempladas, lo que obviamente va a contemplar muchísimo más tiempo y una inversión que ha realizado el Estado y el gobierno sectorial, o sea, territorial, perdón, el cantón, el de Quito, que ha sido bastante importante y que incluso hasta ahora que se supone que ya debería estar inaugurado no lo está. Aparte de eso, tampoco es una salida adecuada la del metro de Quito, porque estamos viendo que no va a ser de acceso a las personas que realmente lo necesitan. Se hablaba al inicio de hasta $3 del boleto, que es en realidad algo fuera total de la economía de quien todos los días tiene que tomar un bus. Luego se hablaba de $1, de 75 centavos, de 50 centavos, que aún así sale del bolsillo de la mayoría de las personas y del presupuesto de la mayoría de las personas. Entonces, se crean medidas que tratan de mitigar o eliminar estas amenazas ante el transporte, ante la seguridad vial, que en ocasiones no van a surtir el efecto que uno quisiera. Como les dije, lo que pasa con el Metro de Quito y lo que ha pasado con el pico y placa, que duró y funcionó durante 5 o 6 años, pero que ahora en realidad estamos viendo que es insostenible, puntualmente en el caso de Quito. A ver, les voy a leer algunas preguntas y vamos a responder. ¿El mapa político es dibujado o es a mano? Es a mano. Tienen que ustedes hacerlo, dibujarlo, pintarlo. Le toman una fotografía súper clara, pegan en un Word o lo escanean y se hace un PDF y le suben en Word o en PDF, que son los dos formatos que les solicitamos. Por favor, explicar mejor el mapa político, solo hay que poner imagen, hay que realizarlo a mano, el mapa político es a mano, ya le he contestado. En papel, Doris, así es obligatorio hacer en papel bond, porque yo hice una cartulina, no es obligatorio en papel bond, en donde le haya hecho mientras esté claro y mientras se vea. Con tal de que está a mano, de que se vea obviamente y de que la fotografía que tomen sea la correcta y se vea bien, no hay ningún inconveniente. Un ejemplo del mapa conceptual es los que ya les he mencionado, es la estructura general de un mapa conceptual, les voy a mostrar. Dígame alguien que tiene la mano levantada. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, mi pregunta es, lo que pasa es que yo envié el deber, ¿sí? ¿Ya? Pero yo le envié una imagen, ¿sí? Porque yo no sabía, yo lamentablemente pues por mi trabajo no puedo asistir hacia las clases, hoy tuve un poquito de tiempo y estoy asistiendo. Y el problema es que la plataforma no carga las clases, entonces, eso también pasó con la anterior materia que tuvimos, solo cargaron una clase en la cual yo también, ahí pude ver como decir, los parámetros que usted indica para nosotros poder hacer las tareas, entonces yo sí le pediría de favor que nos ayude poniendo o hablando con el instituto, pues que
que carguen pronto las clases, ya que ahorita no está cargada ninguna clase, ¿sí? No están cargadas en la plataforma. Entonces uno no se puede hacer. Yo me basé al formato que usted envió en Word, que dice todo a computadora. Entonces yo por eso envié. Pero voy a ver si hoy ya puedo tratarle de hacer a mano y volverle a cargar el deber. Ya justamente estoy leyendo lo que les mandé por pedido también de su otro grupo, para que suban los videos, que es el pedido que teníamos y que también tengo con ustedes. Ya, justamente lo mismo que les envié y lo he vuelto a hacer. Yo hablé el día de hoy en la tarde con los compañeros, hablé a las 12 y más o menos a las 3 de la tarde y me comentaron que estaban subiendo la información. No sé qué pasaría, pero les voy a volver a comentar. Respecto a lo que me dice, sí, tiene que ser a mano. Tiene que, por favor, hacerlo a mano, lo escanea, se convierte en PDF o le toma una fotografía clara, le pega en un Word y ya tenemos el documento Word o PDF para que sea subido. En cuanto al compañero que me pidió un ejemplo, todos estos que usted ve, mapa conceptuales, ejemplos, son mapas conceptuales, todos los que usted ve aquí. ¿Sí? Este es un mapa conceptual. Tiene un tema principal, tiene un conector, obviamente, tiene subtemas, y los subtemas, cuando es necesario y es preciso, tienen también una explicación. Hay algunos que no necesitan, otros que sí. En el caso de su trabajo y de su deber, todos necesitan una explicación, porque usted me va a decir, primerito, regiones del Ecuador son las 4 regiones. Luego me va a explicar qué es la una, qué es la otra, qué es la otra y qué es la final. Ese es el mapa conceptual que tienen que realizar. Ahora, el mapa tienen que hacerlo nuevamente, les repito, a mano. El mapa lo hacen a mano. Obviamente no lo pueden hacer ni en Word ni en PDF porque va a ser muy complicado y en realidad tienen que tener muchas destrezas, al menos si lo quieren realizar en Word con las formas. Pero tienen que hacerlo a mano por eso. Listo. No sé si tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta. Me hice una consulta. Usted dijo que el mapa conceptual es a mano, ahorita lo dijo, ¿no? Sí, es a mano. Pero yo ya lo hice a Word y ya lo envié porque usted dijo que era en Word. Yo, o sea, lo convertí a PDF. No, el mapa conceptual es en Word, no es la mano. Perdón, sí, El mapa político es a mano, el mapa conceptual es Perdón, mil disculpas, entre tantos mapas estoy confundida. Sí, el mapa conceptual es en Word, o como lo hayan hecho. El mapa, el dibujo del Ecuador, tienen que hacerlo a mano. Ese sí es a mano. El dibujo del mapa del Ecuador. Sí, ¿le quedó claro? Dígame, Darwin. A ver, hasta que Darwin nos pueda hablar. Dígame, me sale Moreno Sánchez, dígame. Julio. Tampoco. No, era esa cuestión que usted se había... Ya, entonces ya respondimos la pregunta, Julio. Buenas noches, dicen. Deme un ratito que estoy en orden. Dígame, Doris. Estaba inconveniente de mi parte que ayer teníamos clases según la plataforma. Y sí, ayer ya tuvimos estaba como media hora conectado en el Zoom y no tuvimos. Vamos a recuperar. Sí, tuvimos clases el día de ayer. Estuvimos conectados más de 70 estudiantes de este grupo. Yo tengo un video de aproximadamente 2 minutos que estábamos 17 conectados, compañeros conectados y no estaba usted. Yo hice un video aclarando eso, ya estamos más de media hora ahí conversando con los compañeros que no se conectaba usted. Yo hice el video para notificar al instituto, ¿no? Y me parece muy bien, Julio, que lo haya hecho y yo le invito a que lo envíe. Envíelo porque yo estuve conectada con 70 compañeros suyos en el link en el que 70 compañeros ingresaron. Entonces, si 70 compañeros ingresaron, es porque el link debió de haber estado correcto.
no sé, yo de la plataforma, como yo sí sé, soy estudiante, todavía soy joven, yo sí sé y me ingresé Claro, por eso le digo, del- envíelo, Julio, porque hay algún inconveniente, porque es como yo le digo, estuvimos conectados con muchos de los compañeros que están porque aquí incluso. a las 7:01 yo abrí el link y estaba ya más de media hora conectados y no pudimos entrar. Claro, por eso le digo, Julio, envíelo por favor, porque yo les comenté de este particular que no solo me mencionó usted, sino muchos compañeros. Entonces yo les dije Y eso le digo, a los compañeros de sistemas y ¿vamos a ellos me dijeron recuperar que esa está clase correcto. o ya la perdimos? A mí me pasó algo similar. Yo me conecté, pero fue antes de las 7, creo que era en el otro grupo. Y cuando quise conectarme en el grupo que es de las 19 horas, ya no pude. Algún conflicto se creó, no sé qué pasó, porque por algo me conecté, pero era cuando ya usted estaba concluyendo con el primer grupo. Me pasó lo mismo, licenciado. Sí. Sí, por eso les digo, es el conflicto no solo de uno de ustedes, es de algunos de ustedes que me ha dicho, por eso les menciono. Yo hablé con los chicos de sistemas del instituto y me dijeron que todo está bien. Me dijeron así, todo está bien, el link está subido correctamente. Tuvo estudiantes, le dije sí, casi 70. Entonces me dice, entonces está bien porque si no, no hubiese tenido ningún estudiante. Una, por eso le digo, Julio, Y yo le invito a que remita. 17. Por eso le digo, yo le invito a que remita esta información a los compañeros de sistemas, al instituto, para que ellos también vean qué es lo que ha sucedido. Entonces, como yo le digo, yo no les desmerezco los que me dicen los compañeros, que es que sí estaba bien, y tampoco mucho menos voy a desmerecer lo que me dice no solo usted, sino muchísimos compañeros suyos, que me dicen que tuvieron este inconveniente. Por Entonces, el link que estamos 17 ya. 17 o 18 estamos, máximo estamos 20 conectados y ya estamos media hora y dijimos, hagamos nomás, el Alicen está en feriado, ya otra vez quise entrar, pero no había nadie ahí en el link. Claro, eso es lo que le digo, no se preocupe. En cuanto a mí, de recuperar la clase, si es que el instituto usted le envía y me dice, ellos mismos nos pondrán el horario y todo, por mí no hay ningún inconveniente. Igual, porque para que revisen los compañeros. ¿Es con usted o con el instituto para que suban las clases? Porque la primera clase no pude ver completa, pero igual quiero intentar ver, pero no suben nada de las grabaciones. O sea, ¿qué Como yo estamos les jugando? mencioné, acabo nuevamente de mandarle a la compañera con la que yo me conecto, que es de coordinación académica, y le mencioné. Le mencioné lo propio, Por eso entonces esperemos que ya le algunos solucione. compañeros le estaban llamando, le estaban escribiendo tipo 7, 7:10, 7:20 y dijo que no contesta la Miss y eso. ¿Que a mí me han estado llamando? Sí, licenciada, estaban por llamando. WhatsApp. El día de ayer sí me estuvieron llamando. Yo pensaba que en realidad era para preguntarme el deber y incluso les dije a los compañeros de esta clase, me están llamando sus compañeros, permítanme poner en mute y yo les no puse le en pude mute, es llamar verdad. porque yo no le pude llamar porque mi celular estaba dañado y recién le acabo de arreglar y ya pues no le pude Sí, llamar. por eso yo. le digo, por Si eso no se preocupe, sí, no se preocupe por el tema porque no sé qué problema hubo, ni qué inconveniente hubo. Sin Igual, embargo, si usted me pregunta la clase, ya para mí suben, sí hubo porque yo estuve en cuando clase. ya vamos a dar los exámenes, suben las grabaciones. No, aquí estamos jugando pues. Y yo le entiendo totalmente su molestia, Julio. Créame que yo le entiendo. Y si fuera de mí, como yo les digo, media hora que se acabe esta clase, que es lo que se demora en bajar el Zoom, yo remito. Pero no depende de mí. Eso sí, ya depende del instituto y sale de mis manos. Lo que yo hago es viabilizar sus quejas, sus recomendaciones, sus solicitudes a la persona con la que yo me contacto en el instituto. Es lo que acabé de hacer justamente nuevamente en este momento. Con todo, muchas gracias, Licen. Yo estoy un poco enojado de lo que está pasando, pues no puede ser esto así, no sé a qué estamos jugando o qué, o el instituto se presta para estas cosas, no sé, pero mil disculpas de mi parte por alzar la voz, perdón. Y eso, teacher.
No se preocupe, más bien no. Yo en la parte en la que me compete, más bien le pido disculpas, no sé qué problemas o inconvenientes ha habido, pero nuevamente voy a comentarle todo lo que me dice a las personas encargadas dentro del instituto. Sí, a ver, tengo muchas manos levantadas. Si es sobre el tema de Julio, que ya lo conversamos, por favor bajen las manos porque ya lo conversamos. Dígame, Washington. Licenciada, buenas noches. Solo era nomás para lo mismo del compañero, nomás. Ya, Muchos tuvimos ese inconveniente. Ya, listo, Washington. A ver, Cristian. Una pregunta, en el mapa conceptual, se divide en 4 regiones, ya costa, sierra, oriente y Galápagos. Bueno, en la costa las puedo poner, ¿cuántas provincias son? No la describo. Y de parroquias, ¿cuántas parroquias son? Y cuántos cantones son, así. El número, no. No, Cristian. A ver, tenemos que revisar la información, sí. Hay mucha información subida. En la unidad 2 está lo que hablamos, no recuerdo el tema exacto, pero en la unidad 2, en la segunda clase, nosotros topamos lo que son las divisiones, lo que es la división del Ecuador por sus regiones. Son 4, ¿por qué la costa es la costa? ¿Por qué la sierra es la sierra? ¿Por qué el Galápagos es Galápagos? Eso tiene que hacer y poner usted principalmente en el mapa conceptual. No hay que dividir provincias, cuántos cantones. No, no es necesario. Ya. Sí, porque se alarga eso. Ya, ok, gracias. Listo, dígame segundo. Pero me hizo una pregunta. Usted dice que tenemos que hacer las divisiones y que hay en el video. Es que nosotros no podemos ver los videos para hacer un ejemplo, como usted nos explica. No hay videos para ver. Llamamos a la estación y tampoco nos demotiva. Al de menos yo ya pagué los pretorios, tampoco me habilitan y por eso tengo un problema. Y ahorita usted dice en los videos. ¿Ya cómo vamos a ver si no hay videos? A ver, le vuelvo a mencionar, ¿sí? Toda la información está en la unidad. No necesita videos para ver la información. La información está en la unidad, está en la clase. Le invito a que revise las clases en cuanto no grabadas, sino lo que está subido en cada una de las unidades. En la unidad 2 está lo que usted tiene que hacer de deber. ¿Y cómo tiene que hacer el deber? Está subido en el deber, para que revise, por favor. En cuanto a los otros temas que me dice, también les voy a comentar a los compañeros, ¿sí? Para ver qué problema han tenido, por qué no han subido y para que lo hagan lo antes posible. Ya, muchas gracias. Listo, dígame, Marta. ¿Cómo está, mi Lice? Muy buenas noches. Yo no sé si sería factible de lo que usted ya grabó, nos mande tal vez a un número de WhatsApp y para nosotros poderlo reproducir en el grupo que tenemos. Tal vez esa sería la manera más óptima de hacerlo, porque en realidad, recordando la materia anterior, fue lo mismo. En inglés fue lo mismo. Ya. Nos subieron Listo, los videos. Marta. Yo voy a exponer lo que usted me dice, porque esta es la plataforma del instituto, no es mi plataforma. Entonces voy a exponer lo que usted me dice. Si a mí la señorita de coordinación académica me dice que no hay ningún problema, yo me contacto. Si usted me deja un mensaje, me le agradezco, me pone soy Marta y yo le remito a usted el link para que tenga acceso a los videos. Por mí no hay ningún problema, ¿sí? Pero sí tengo que consultar, porque es la plataforma del instituto. Profe, Sería la solución más viable, creo yo, porque, bueno, yo también soy docente, entonces, por lo general se hace así para habilitar más la situación con los compañeros, que muchos de ellos veo que no entienden de lo que se trata, los mapas conceptuales y todo lo demás. Entonces, sí sería factible. Listo, Marta, también. no se preocupe, yo consulto y ya que me respondan, si es que tengo una respuesta positiva, yo le envío a usted el link para que le socialice en el grupo, ¿ya? Listo, gracias Marta por su idea. Dígame, estamos con María. Lice, buenas, disculpe, no sé si ya dijo, pero ¿cuándo es el último día para poder entregar la tarea? El día de hoy. ¿Solo hasta hoy? Solo hasta hoy a las 11:50 de la noche. Ah, ya. Gracias, Lice. Con todo gusto. Dígame, Julio. Lice, ¿me puede hacer un favorzote? ¿Me puede pasar el número de los que están a cargo de esta plataforma o para llamarles y mandarles el video de una vez? Ya, Julio, envíeme por favor un mensaje y yo ya le envío el número de la persona.
Ya, muchas gracias. Listo. Dígame, Fernando. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo tengo una inquietud. Por ejemplo, hoy día nosotros realizamos el deber, ¿verdad? El día miércoles aparentemente parece que tenemos ya el examen. No sé cuál sería la posibilidad de que una vez que usted revise los deberes, usted nos dé la nota antes del examen, porque en mi caso yo estoy con angustia. Por ejemplo, yo saqué 7.5 y usted me calificó en mi deber 7.5, pasé con 16, la materia anterior. Entonces no sé qué posibilidad habrá de que usted nos diera las notas antes del examen, del deber. Verá, no me voy a comprometer a eso, porque el deber usted lo sube hoy. Yo tendría que calificar el 28 porque el 29 usted ya tiene que dar el examen. Y en realidad no dispongo del tiempo para hacerlo. El día de mañana tendría que calificar de todos, para darles la nota a todos. Claro, el problema es que las cosas parece que en esta materia la hicieron demasiado rápido y hay demasiados alumnos que no comprenden cómo hacer la tarea. Pues hasta incluso yo estoy ahorita, ya termino de la clase y voy a tratar de ver la manera de a ver cómo hacerlo, ¿no? Obviamente que sí le entiendo una parte y otra parte tendré que realizarlo, investigarlo. Entonces, no sé si también de pronto habrá... Lo que tienen que hacer es, y tienen que hacer todos, Fernando y todos, es ingresar a la unidad 2 del aula virtual. Ahí está toda la información. No tienen que hacer una investigación extra, no tienen que poner en Google, no tienen que buscar. El mapa conceptual está ahí. Simplemente tienen que resumirlo, hacer un mapa conceptual de forma correcta, ordenada, que conste la información, nada más. Y luego tienen que hacer un dibujo del Ecuador. Ese es todo el deber. Entonces no tiene que realizar una investigación fuera de... Dibujo, yo creo que todos sí lo tenemos claro, dibujar el mapa del Ecuador y dentro de cada cuadro poner su respectiva provincia. Con su nombre. Así es. Correcto. Licen, buenas noches. Edgar Ramos le saluda. Dígame, Edgar. Una cosita nada más. Que por favor, realmente yo no he asistido a 2 clases. Al no asistir a esas 2 clases, ¿nos quitaría algunos puntos o no tiene nada Edgar, que ver? No va a incidir en nada. Ya, listo, muy amable, Licen, de mi parte. Yo, bueno, sí, le comprendo bien y hasta ha subido el deber. Gracias. Listo, gracias a todos ustedes. Eso es, Fernando. Revise por favor la unidad 2, ahí tiene toda la información y tiene que hacer el mapa conceptual. Ya, entonces he respondido todas las dudas que han tenido. Si tienen alguna otra duda, por favor se contactan conmigo, me llaman o me escriben. Si me llaman dentro del horario, yo les contesto, como lo he hecho con absolutamente todos ustedes. Incluso lo he hecho fuera del horario, muchas personas que me han escrito hoy desde la 1, 2, 3 de la tarde. De mi parte, que estén muy bien. Díganme. Es de 7:30 de la mañana a 8:30 de la mañana y en la tarde de 5:30 de la tarde a 6:30 de la tarde. Muy amable, Lice. Listo, con todo gusto. Entonces, cualquier cosa estamos conversando. De mi parte, que esté muy bien. Si ya no nos volvemos a ver ni a conversar, que tengan un excelente año, que pasen muy bien y que disfruten mucho de estas festividades. Cuídense y una excelente noche. Gracias, Andreita. Una buena noche. Cuídense. Buenas noches.